tardes. Vamos a empezar con la primera videoconferencia para los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. En esta primera videoconferencia de hoy vamos a hablar sobre unas nociones básicas de electrocardiografía, sobre el electrocardiógrafo y sobre la sistemática de lectura de un electrocardiograma. Voy a intentar hacer esta clase pues sencilla y os ruego que cuando veáis esta videoconferencia luego en diferido, pues cualquier duda me la hagáis llegar a través de los mensajes, ¿vale? Que para eso estoy, que lo importante es que os queden claras las cosas. Bueno, he querido poner 3 diapositivas, las 3 primeras diapositivas, un poco de lo que podríamos llamar de fisiología o de funcionamiento del corazón, pues para que un poco enlacéis los conceptos que son de la fisiología cardíaca con lo que es el electrocardiograma. En esta primera diapositiva hablo del sistema de conducción cardíaco, que el sistema de conducción cardíaco pues está compuesto por un tejido miocárdico que está altamente especializado en la generación y transmisión del impulso cardíaco. Es decir, son células que no tienen miofibrillas y que, conducen el impulso eléctrico de una forma muy rápida. Entonces, ¿dónde está situado este sistema eléctrico del corazón? Pues en él podemos distinguir una serie de partes. El primero sería el nódulo sinoauricular o el nódulo sinusal, que es el que se denomina el marcapasos del corazón, porque esas células son las que automáticamente pues marcan el ritmo cardíaco y estaría situado aquí a nivel de la aurícula derecha. Es decir, el impulso se genera aquí. Después, a continuación, se tendría que despolarizar las aurículas. Empezamos primero por la aurícula derecha a través de estos haces internodales, luego el septo interauricular y luego ya la aurícula izquierda. Y aquí es como si dijéramos, para entenderlo bien, que el impulso eléctrico pues ya despolarizaría las aurículas produciéndose la contracción auricular. Y posteriormente llegaría aquí, que está situado en la unión entre la aurícula y los ventrículos, que es lo que se denomina el nodo aurículo-ventricular. Y de aquí el impulso ya pasa por lo que se denomina el haz de His, que tiene 2 ramas, la rama izquierda, la rama derecha. Y finalmente, ya por todos los ventrículos, el estímulo pasaría a través de lo que serían las fibras de Purkinje. Y esto es el llamado sistema de conducción cardíaco. Entonces, mirad, cuando nosotros hacemos un electrocardiograma, que es la traducción de este paso a través del sistema de conducción, en todo este trocito que tenemos aquí, la P, el PR y lo que sería el QRS, pues pasan un montón de cosas. Mirad, antes de la P hemos empezado diciendo que el marcapasos del corazón era el nodo sinusal. Pues aquí, un poquito antes, se produce la excitación del nodo sinusal. Luego se conduce a nivel seno auricular, por todo lo que sería la despolarización auricular. Estaríamos aquí. Veis que a continuación, donde pone completa despolarización auricular, que estaríamos aquí al final, en este trocito es la P, y ahí se produciría la contracción de las aurículas. Luego el impulso sigue y llega hacia el haz de His. Luego, a través de las ramas del haz de His, llega a las fibras de Purkinje, en lo que sería este trocito todavía, como veis, y luego ya se inicia la despolarización ventricular y empieza lo que se llama el complejo QRS, y al final del complejo QRS ya ha acabado la despolarización ventricular. Y una vez que se produce la despolarización ventricular es cuando ya tiene lugar la sístole de los ventrículos. Entonces, la tercera diapositiva es para daros cuenta que cómo se relaciona el electrocardiograma y las fases del ciclo cardíaco. De forma que si aquí tenemos una P y un complejo QRS, justo después del complejo QRS es cuando se produce la sístole de los ventrículos, que llegaría, digamos, hasta el final de la T, vamos a decir. ¿De acuerdo? Y luego, después de la sístole de los ventrículos, empezaría la diástole, es decir, la fase de llenado. Y se produce esa fase, como si dijéramos, en el otro trocito que queda hasta la siguiente P.
En la siguiente P, que estaría aquí, es la última parte del llenado ventricular que correspondería a la contracción auricular. En resumidas cuentas, cuando nosotros estamos haciendo un electro y vemos el P, QRS, la T, luego aquí habría otra P, entre los dos complejos QRS se va a producir la sístole de los ventrículos y la diástole de los ventrículos, es decir, sístole y diástole o llenado. ¿De acuerdo? Y justo la sístole es inmediatamente después del complejo QRS, porque primeramente, digamos que es el fenómeno eléctrico, digamos que primero es la despolarización de los ventrículos y luego ya es el fenómeno mecánico de la contracción de los ventrículos. Bueno, solo quería poner estas diapositivas pues porque, bueno, para que nos fijemos la correlación que hay entre lo que serían el electrocardiograma y la sístole y diástole de los ventrículos. Ya estas tres pues serían un poquito de introducción y luego, bueno, pues para vosotros muy importantes, auxiliares de enfermería, pues porque la mayoría de las veces vosotros estáis haciendo todos los electros de las consultas externas, pues dígase los electros preoperatorios, pues a lo mejor en un día tenéis citados cada 5 minutos hacer un electro, hay que ir muy deprisa, hay que poner las pegatinas en su sitio, no hay que equivocarse. Entonces, esto es una técnica que llegáis a dominar completamente, la técnica de la electrocardiografía, e incluso pues me encanta que hayáis decidido hacer este curso porque muchas de vosotros, yo lo digo por los auxiliares que trabajan en mi hospital, pues saben muchísimos electros de tanto hacerlos, y muchos de estos electros que se hacen de forma preoperatoria no se enseñan al médico o al cardiólogo porque los vemos posteriormente, los analizamos posteriormente. Entonces es muy importante que si vosotros al hacer un electro preoperatorio veis alguna anomalía que os parece grande, pues muchísimas veces pues os acerquéis a la consulta de un cardiólogo y decís, este señor que ha venido por su propio pie, le veo muy bradicárdico, por ejemplo, o le veo que está con unas pulsaciones muy bajas y bueno, pues a lo mejor no hay que mandarle a casa, ¿de acuerdo? Entonces, resumiendo, este sería el aparato del electrocardiógrafo, que es, un electrocardiograma, ¿qué es? Pues un electrocardiograma, lo que hemos dicho, es el registro de la actividad eléctrica del corazón a través de unos electrodos que se colocan en diferentes puntos de la superficie corporal. Y esto se realiza con un aparato que es capaz de detectar y representar gráficamente esta actividad eléctrica. Aparatos que pueden ser muy sencillos, incluso algunos son tan pequeños que parecen de bolsillo, que tienen unos, pues lo que es el aparato en sí, el papel, y luego salen los cables de los electrodos, y estos serían para poner los electrodos, ¿de acuerdo? Que ahora hablaremos de las derivaciones. Entonces, vemos aquí las famosas peras antiguas de toda la vida que se hacían por succión. Y esto que son unas pinzas que se hace por presión. Sabéis que ahora mismo estas peras prácticamente por higiene pues ya se han sustituido y se colocan unas pegatinas que también se encajan aquí con los cables con unas pegatinas, ¿vale? Pero tradicionalmente a las peritas estas se les echaba un poquito de gel y por succión se adherían a la piel. Las derivaciones. Entonces, la derivación, pues la derivación tiene que haber un electrodo positivo y un electrodo negativo, situado de una forma concreta, específica y además bien puesta para recoger la actividad eléctrica del corazón desde un eje a un punto de vista determinado. Entonces, cuando hacéis un electro, veis que salen 12 derivaciones. 6 derivaciones son las que llamamos de los miembros, que serían la que llamamos 1, 2, 3, AVR, AVL y AVF, y otras 6 derivaciones que son las que se colocan en el tórax, que son las denominadas precordiales y que las denominamos pues con V1, V2, V3, V4, V5 y V6. El famoso triángulo de Entowem, pues hay que mencionarlo, desde luego, porque esta es la base de la electrocardiografía, que es un triángulo
bueno, que se forma entre los dos brazos y la pierna izquierda, que son los que forman los vértices de este triángulo. Entonces, bueno, de esta forma, pues sabéis que la derivación 1 es la que se establece entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. Y en el brazo izquierdo se pone el polo positivo y en el brazo derecho sería el negativo. La derivación 2 es la que se establece entre el brazo derecho y la pierna izquierda, siendo, yo tengo la regla mnemotécnica como aquí antes era negativo, pues ahora sigue siendo negativo el brazo derecho y positivo lo que es la pierna. Y la derivación 3 pues se establece entre lo que sería la pierna izquierda y el brazo izquierdo, siendo positivo el polo de la pierna izquierda y negativo el del brazo izquierdo. Y estas serían la derivación de 1, de 2, de 3, que son bipolares. Y luego hay otras 3 de miembros que se establecen entre, digamos, que se llaman monopolares, porque es como si dijéramos un punto muerto, entonces que son AVL, AVR y AVF, y que se dirigen pues cada una hacia bueno, AVL hacia el brazo izquierdo, AVR hacia el brazo derecho y AVF hacia la pierna. Entonces, estas derivaciones, las de miembros, ¿cómo se obtienen? Pues se obtienen colocando los electrodos de esta forma que veis aquí, que son, habéis visto esas pinzas que tienen colores para no olvidarse, y aquí se establece un sistema que se llama, digamos, rana, que sería como si lo leyéramos en sentido normal, ra y na. Entonces, la R de rojo se pone en el brazo derecho, es como si estuviéramos viendo al paciente enfrente. El amarillo es en el brazo izquierdo. Digamos que la derivación esta de tierra sería en negro, sería en la pierna derecha, y el verde pues sería en la pierna izquierda. Y si las colocamos así, ya está pensado para que cuando salga el electro, las derivaciones salgan bien, bueno, y con estas polaridades, para que nosotros lo podamos interpretar. Hay veces que, por ejemplo, se colocan más las derivaciones, pues porque pues que se puede ir corriendo, o porque alguien, yo que sé, ha cambiado justo la pinza de ese color. Entonces, nosotros cuando corregimos el electro, pues ya nos damos cuenta en el electro de una cosa sencilla, y es, para empezar, poniendo así las derivaciones, lo normal es que en la derivación 1, la derivación sea el QRS sea positivo, ¿de acuerdo? Y también teniendo un eje normal, pues bueno, pues en AVF también es positivo, pero ya no es eso, en 1 es positivo, ¿no? Lo que es lo más normal. Y luego las ondas PES también son positivas en todas las derivaciones. Bueno, pues porque si por casualidad cambiáis y ponéis el amarillo en este brazo o lo intercambiáis, pues nosotros nos damos cuenta primero porque nos aparece un eje muy raro, que ya decimos, bueno, y este eje, un eje a la derecha, y sobre todo porque las P's no son positivas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hacemos es, bueno, pues primero queremos decir que le decimos a la auxiliar, a la enfermera, ¿estás segura de que no? Bueno, se lo puedes volver a repetir porque tiene un eje raro, le veo aquí las ondas P negativas, se lo puedes repetir otra vez, cerciorándote bien de que has puesto bien los electrodos. Entonces, pues es una forma en que podemos distinguir que no están bien puestos, porque si no, pues podría pasar desapercibido. Con este triángulo de Einthoven, pues no solamente pues, nos marca cómo se ponen las derivaciones para hacer el electrocardiograma, sino que luego es muy importante para los ejes, para saber dónde está el eje cardíaco. Y aquí hay una serie, bueno, de grados que está marcando aquí que nos indica hacia dónde va el eje. Lo normal es que el eje se sitúe entre los 0 y los 90 grados, ¿de acuerdo? Que sea en este cuadrante. Un eje que luego vaya más entre 90 y 180 hacia acá sería un eje a la derecha, y
un eje que vaya entre 0 y menos 90 grados, pues sería un eje izquierdo. Entonces, bueno, pues viendo las derivaciones de los miembros es como nosotros podemos saber el eje, viendo su polaridad, es decir, viendo hacia dónde se dirige el complejo QRS. Luego hablaremos un poco más extensamente de esto, porque estábamos con las derivaciones de los miembros y luego las derivaciones precordiales, pues dónde se colocan, que es lo que hemos dicho, que son esas peritas, que ahora ya no utilizamos peritas, sino que utilizamos unos electrodos que se pegan y luego se desechan, por cuestiones más que nada higiénicas. Entonces, la derivación V1 se sitúa en el cuarto espacio intercostal, bueno, vemos la clavícula y luego vamos mirando las costillas y en el cuarto espacio intercostal se situaría V1, pero en la parte derecha, ¿de acuerdo? Esto es mirando al paciente enfrente. La derivación V2 estaría al mismo nivel, pero en lo que sería el borde external izquierdo. Y a partir de aquí ya pasamos a V3, V4, V5, V6 hasta, digamos, un poco la línea al final de la clavícula, porque V4 podríamos decir que está a nivel más o menos medio clavicular, un poco de forma, pues poniéndolas un poco equidistantes unas de otras, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la colocación normal de las derivaciones precordiales. A continuación, tengo otras dos diapositivas muy interesantes que las voy a decir aquí para los que luego oigáis la videoconferencia y podáis resolver los ejercicios. Tenemos otras derivaciones que habitualmente no se hacen en la consulta, es decir, que para los de electros preoperatorios vosotros no lo vais a utilizar, sino que las vais a hacer cuando, por ejemplo, estéis en un box de urgencias y llegue una persona con dolor torácico, que serían las derivaciones derechas y las derivaciones posteriores. Las derechas, como veis, digamos, si V1 era aquí en la parte derecha y V2 en la parte izquierda, pues estas dos se mantienen. Entonces, bueno, se dejarían como están porque estas ya están hechas. Entonces, las derechas es poniendo en el mismo lugar que lo hemos puesto en la izquierda, pero hacia la derecha. Entonces, la que nosotros cuando vemos el electro que nos dicen derivaciones derechas, nos estamos fijando en V3R y V4R, porque son las verdaderas derechas. V1 y V2 son las que ya se mantenían. ¿De acuerdo? V5 y V6. Entonces, ¿cuándo es importante esto? Pues esto es muy importante cuando llega un paciente, y siempre os lo van a mandar a hacer, que llega con un infarto de miocardio, con un síndrome coronario, con elevación del ST, que es lo que se dice ahora, con elevación del ST, en cara inferior. Porque cuando se afecta la cara inferior del ventrículo izquierdo, muchas veces también, dependiendo de la arteria que esté afectada, pues se afecta también el ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, cuando hay un infarto del ventrículo derecho, pues las derivaciones que se elevan son la V3R y la V4R. Entonces siempre cuando vemos un infarto en 2, 3 y AVF, que sería la cara inferior, os vamos a decir, oye, haznos también las derivaciones derechas. E igualmente vamos a decir, este es el señor que le hemos dado la vuelta, lo estamos viendo, digamos, desde atrás, desde la espalda, las clavículas. Entonces, las derivaciones posteriores, pues facilísimo, es como si siguiéramos, si la V6 normal está aquí a nivel de la sila, las derivaciones posteriores están por detrás, la V7, la V8 y la V9, es decir, tendríamos un poco que elevar al señor y colocarle los electrodos por detrás, si está tumbado en una cama. Entonces, las derivaciones posteriores, pues igualmente pasa con las derechas. Se hacen también en el caso de afectación de un infarto inferior, porque muchas veces no solamente se afecta la pared inferior, sino también la pared posterior del ventrículo izquierdo, y son estas tres derivaciones. Esto muy importante para vosotros, para saber exactamente dónde se colocan y que muchas veces en un box de críticos, pues te lo dicen muy rápidamente y no hay que perder los nervios y hay que saber dónde se ponen y mostrar enseguida los electros del normal y el de las derechas y posteriores. Bueno, sabéis también, muy importante para vosotros,
que el papel del registro del electrocardiograma es un papel milimetrado y que la velocidad del papel, pues según la velocidad que se vaya, pues los complejos QRS aparecen más separados o menos. Entonces, habitualmente estamos acostumbrados a que la velocidad del papel vaya a 25 milímetros por segundo. Y para que vaya así, esto quiere decir que esto está aumentado de tamaño, como veis, que entre dos cuadritos chiquitines, los cuadritos chiquitines de un papel del electro hay 0,04 segundos. Entonces, 5 cuadritos pequeños, si multiplicamos, serían 0,2 segundos. ¿Veis? O sea que, y bueno, pues si luego se fueran dos serían 0,4 hasta 0,1 segundo, ¿vale? Que no sé exactamente cuántos hay, pero vamos, entre un cuadrito chiquitito 0,04 y entre las separaciones grandes son 0,2 segundos. ¿Esto por qué es importante? Esto es importante porque si la velocidad del papel fuera 50, los complejos QRS están más separados. Entonces, podríamos catalogar una falsa bradicardia sin serlo. ¿De acuerdo? Porque nosotros, entre la distancia que hay entre los RR, es la que nos dice la frecuencia cardíaca de ese paciente. Y como estamos acostumbrados a cómo calculamos la frecuencia cardíaca, pues a dividir entre los cuadros grandecitos que haya, entre los cuadros grandes, la distancia entre 2 RR entre los cuadros grandes, pues si la velocidad del papel va al doble, pues sería más parecería que están más separados. Entonces, por eso es importante también que os fijéis bien a la hora de manejar el electrocardiógrafo que la velocidad del papel vaya a 25. Luego aparece siempre en un margen del electro, pero que a veces es verdad que ni siquiera nos fijamos porque estamos acostumbrados a que siempre va a esa velocidad. Igualmente pasa con el voltaje. El voltaje entre dos cuadros chiquititos que sería 0,1, o sea que sería 1 milímetro, porque esto va en milímetros, pues 0,1 milivoltio. Entonces, esto pasa lo mismo porque el voltaje nosotros lo contamos por cuadritos y con ese voltaje pues calculamos las hipertrofias ventriculares izquierdas. De forma que si hay, por ejemplo, un electro hecho a mitad de voltaje y yo no me doy cuenta que el voltaje aparece al final del electro como si fuera una mesita, y cuando esa mitad de voltaje te aparece la mesita como partida por dos, o sea, como dividida entre dos, pues si está hecho el electro a mitad de voltaje, pues quiere decir que lo real es que sería el doble, o sea que si es un QRS con 10 milímetros hacia arriba, vamos a decir, de altura, y fuera mitad de voltaje, en realidad serían 20 milímetros, que sería una hipertrofia muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues estas dos cositas sencillas también del papel, pues vosotros también tenéis que estar seguros que lo estáis haciendo también correctamente. Y ya la tercera parte, un poquito de la charla, que esto ya es pues un poco lo que os decía antes, ¿no? Que muchos auxiliares están haciendo los electros y llevan muchos años haciendo y se han formado en electrocardiografía y saben mucho del electro. Entonces, bueno, pues aquí cada uno, el que quiera ampliar los conocimientos, pues puede también, el saber no ocupa lugar y cada uno pues puede ser un experto en lo que él quiera saber. Entonces, yo voy a dar una clase un poco así sencilla del electro, pero que a partir de ahí, pues todo lo que queráis estudiar en los apuntes y todo lo que queréis preguntar, pues cuanto más mejor. Entonces, hay que seguir una sistemática de lectura del electrocardiograma, pues para no olvidarnos de nada. En esta imagen, lo que os estoy representando, pues son las distintas ondas de electrocardiograma, de lo que hemos hablado ya, pues la onda P, que correspondería a la despolarización auricular, que sería la contracción de las aurículas. Luego, hay un segmento aquí tradicional que también se mide, que es el segmento PR, que como vimos antes, este segmento PR es muy pequeño, pero va pasando cantidad de cosas porque por aquí, como hemos dicho, el estímulo iba viajando
a través del nodo auriculoventricular de la de His, a través de las dos ramas de la de His, a través de las fibras de Purkinje, y ya despolariza los ventrículos, el estímulo, hasta el final. Y ya se produce luego la sístole, la contracción ventricular. O sea que este segmento pequeño, pero recoge una gran cantidad de, digamos, muy poquito tiempo, pero ahí pasan muchas cosas. Es el segmento PR. Y luego la despolarización que hemos dicho de los ventrículos es lo que se denomina el complejo QRS, que suele tener, pues depende de las derivaciones, ponemos QRS porque son las tres ondas que hay, Q, la R y la S, pero que no siempre es un complejo así, sino que tiene distintas morfologías según las derivaciones. A continuación, tenemos un segmento que se llama el segmento ST y luego la onda T. El segmento ST es súper importante en los síndromes coronarios, porque los síndromes coronarios agudos, porque este segmento es el que cuando hay un síndrome coronario con elevación del ST o el tradicionalmente infarto agudo de miocardio, se eleva este segmento que tradicionalmente sigue la línea isoeléctrica. Bueno, pues este es el segmento ST que se eleva, en el que nos permite decir que esa persona está teniendo un infarto. Y luego ya tenemos pues la onda T, que la onda T ya coincide ya también bueno, con la repolarización de los ventrículos, y luego hay otra onda ahí que habitualmente pues pasa desapercibida, que sobre todo es importante cuando hay hipopotasemias, que es porque es más llamativa, que está justo detrás de la onda T, que es la onda U, y que en algunas ocasiones también una onda U pequeña es normal. Y luego tenemos, bueno, pues lo que hemos dicho, este es este segmento PR, pero el intervalo, cuando nosotros decimos intervalo PR, ya, el intervalo lo medimos desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. O sea que nosotros el intervalo PR que medimos en el electro sería comprendiendo la onda P, y luego el intervalo QT, cuando lo medimos también, que también en los electros ya nos da la medida que es, porque hay que hacer una fórmula que es corregida por la frecuencia, entonces el electro, te lo dije, te lo marca, cuando se te marca lo que mide, es el intervalo QT. El intervalo QT, que también es muy importante, porque cuando este intervalo QT corregido está alargado, da lugar a tener, a ser más propenso a tener arritmias ventriculares, que son las arritmias malignas. Bueno, entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a leer un electro, pues tenemos que ir evaluando todas estas cosas que ponemos aquí. El ritmo cardíaco, en principio, la frecuencia cardíaca, luego calcular el eje del QRS, y luego ya ir viendo la onda P, el QRS, el segmento ST, la onda T, el intervalo QT y la onda U. Entonces, lo primero, el ritmo cardíaco, pues tenemos que mirar al enfrentarnos a un electro, lo primero que vemos son, determinamos o distinguimos los QRS. Pues lo primero que tenemos que ver es si esos QRS son rítmicos o no. ¿Cómo se sabe? Pues mirando la distancia entre los QRS. Habitualmente podemos llevar una regla o no podemos llevar una regla. Simplemente podemos coger un papel cualquiera y ver o sea, 2 QRS, otro más, 3, y luego desplazarlo y ver si coincide más o menos exactamente más o menos, si coinciden y están a la misma distancia. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, si esos QRS están a la misma distancia, pues es lo que se denomina que el electro normalmente suele estar en ritmo sinusal, porque delante de cada QRS hay una onda P. O sea que, efectivamente, hay veces que los QRS son rítmicos, pero no está en ritmo sinusal. ¿De acuerdo? Y hemos puesto algún ejemplo de eso. Pueden estar rítmicos, pero para estar en ritmo sinusal tiene que haber una onda P delante del QRS. Entonces, pues nada, hay que fijarse bien en el electro. Luego miraremos ejemplos y lo veremos.
Después de ver si los QRS son rítmicos o no, si está en ritmo sinusal o no, pues entonces ya calculamos la frecuencia cardíaca, cosa que vosotros podéis hacer perfectamente. Mirad, para calcular la frecuencia cardíaca, el papel milimetrado que hemos dicho antes, aquí ya vemos las separaciones grandes, es decir, que hemos dicho que entre una y otra son 5 milímetros. 5 milímetros, ¿de acuerdo? Cada milímetro eran 0,04 segundos y entre cada dos grandes son 0,2 segundos. Facilísimo, porque lo que hacemos, bueno, pues es dividir. Esto ya es una fórmula que ya está calculada, ¿de acuerdo? Entonces, vemos aquí dos complejos QRS, uno de aquí y otro aquí. ¿Cuánto lo separa? ¿Solo un cuadrito grande? Pues dividimos 300 entre 1. Este paciente va a 300 latidos por minuto. Así es como se calcula, pero que esto no me lo estoy inventando yo, sino que simplemente es por lo que estábamos diciendo de lo que mide cada cuadrito milimétrico, ¿vale? Y ya os doy la fórmula, digamos, ya compuesta, ya hecha, que si lo hicieras viendo cuánto hay, pues te saldría igual, ¿eh? Entonces, el siguiente ejemplo. ¿Cuántos cuadritos hay grandes entre estos dos QRS? 2. Pues dividimos 300 entre 2. Es decir, este paciente va a 150 latidos por minuto. Facilísimo. Este otro. Entre este QRS y este QRS, pues hay 1, 2, 3 grandes. 300 entre 3, a 100 latidos por minuto. Y así sucesivamente. Y ahora me decís, Ana, ¿y si no son exactos? Pues chico, se calcula. Es decir, aquí hay 3, serían 100 latidos. Se calcula a ojo, así claramente. Te la suele poner, ¿eh? Los electros te vienen ya marcados con la frecuencia exacta. Si son 3, a 100. Y si son 4, entre 4 son 75. Y si fueran 3,5, pues calcularíamos pues a 85. Es decir, no vamos a 78. O sea, quiere decir, si son 3,5, pues puedo escoger y dividir también entre 3,5. Pero bueno, si no lo quieres hacer, pues a ver que si son 3 son a 100, si son 4 cuadritos son a 75, pues más o menos la mitad de eso serían pues a 85, ¿de acuerdo? Esta es una forma sencillísima de calcular la frecuencia cardíaca y eso es lo que yo os decía antes. Os decía, imaginaros vosotros que estáis haciendo un electro preoperatorio, ¿de acuerdo? Veis aquí, en este último ejemplo, que los complejos QRS, ¿veis? Están separados por 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Entonces, 300 entre 6 sería a 50 latidos por minuto. Por debajo de 6, la frecuencia cardíaca ya sería bastante baja. Imaginaros que, bueno, pues que os sorprende un paciente que vaya a 35. Vamos a poner, porque nosotros bradicardia sinusal consideramos por debajo de 50, o sea, 50, bueno, pues una persona puede estar bradicárdica, pero no pasa nada. Hasta 40, una persona que puede estar tomando algunas medicaciones como betabloqueantes también se ven, aunque yo sí veo también 42, 43, se lo comentaría al cardiólogo, ¿vale? Primero sí que le preguntaría al paciente, ¿usted está tomando alguna medicación que baja las pulsaciones? Y a lo mejor dice, no, pues no tomo, o bueno, o sí, o no lo sé, vamos, quiero decir, para, bueno, un poco también vosotros saber que vosotros domináis el tema, ¿vale? Pero si ya veo un paciente que, por ejemplo, va a 35 latidos, y estáis haciendo un preoperatorio y a lo mejor el señor está también, o a lo mejor dice, sí, yo últimamente como muy mareado, porque así en electros preoperatorios hemos descubierto pacientes que precisaban un marcapasos y a veces pues no nos lo han comentado y al corregir el electro los hemos llamado a casa, ¿de acuerdo? O sea que si es algo que se sale un poco raro, pues antes de mandarle a casa al paciente, pues comentarlo pues para ver cuál es la opinión del médico que tenéis al lado, ¿vale?
Bueno, entonces, pasando, ya hemos hablado eso de ver si el ritmo es sinusal y hemos hablado de la frecuencia cardíaca. El cálculo del eje del QRS es un cálculo que es bastante difícil y es bastante retorcido. ¿De acuerdo? Pero yo os diría dos cosas sencillas. Dos cosas sencillas. Y quizá para vosotros es con lo que yo me quedaría. Mirad. Este es el famoso triángulo que hemos dicho de Einthoven, ¿vale? Tenemos la derivación 1, que es la que hemos dicho, la 2, la 3 y la VF que va hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, vosotros, por ejemplo, estáis mirando, haciendo un electro y os fijáis primero en la derivación 1. Bueno, pues en el 90% de los casos, el QRS de la derivación 1 es positivo. Es decir, va hacia arriba, es positivo, ¿de acuerdo? Entonces, eso significa, cuando es positivo, que el eje el eje eléctrico es en esta mitad, en la mitad izquierda, si trazáramos aquí una perpendicular, pues el eje está hacia esta mitad izquierda, ¿de acuerdo? Que ya estaríamos pues situándolo entre 90 y menos 90. Vale, o sea, simplemente viendo la derivación 1 y viendo que es positiva, ya sabemos que está en este semicírculo. Vamos a imaginar en este semicírculo. Bueno, pues luego os fijáis en AVF, que AVF hemos dicho que son, las derivaciones vienen escritas 1, 2, 3, AVR, AVL y AVF. Bueno, pues en AVF, si la derivación también es positiva, ya enmarcamos más porque ya estamos diciendo que está en este trocito, ¿vale? Porque como AVF el positivo es hacia abajo, si la derivación es positiva, tiene que ir hacia aquí, entonces ya lo enmarcamos en este trocito, porque si en AVF fuera negativa, estaría hacia este trocito de 0 menos 90. Es decir, que solamente mirando en uno y en AVF y viendo que las dos son positivas, tanto en uno como en otra, ya sabemos que es un eje normal, que está entre 0 y 90 grados. No aquilatamos más, ¿vale? Es decir, para vosotros no precisamos más. Ese es un eje normal. Porque para precisar, luego ya pues tenemos que ir viendo, bueno, podemos hacer el método de la isodifásica, pero si no hay isodifásica, pues es igual. Viendo el resto de las derivaciones hacia dónde vas, ya podemos aquilatar si está a nivel de 30 o a nivel de 60. ¿De acuerdo? Pero vamos, solo mirando 1, que es la primera derivación que nos aparece en un registro de 12, y la VF, que es la sexta. Si las dos son positivas, ahí ya sabemos que está entre 0 y 90 grados. ¿De acuerdo? Cada uno que profundice lo que pueda. ¿De acuerdo? Porque hay un método que es un método también bastante sencillo, que es cuando hay una derivación isodifásica. ¿Qué significa? Conceptos, por lo menos para que suenen estos conceptos. Mirad, derivación isodifásica significa que una de las derivaciones, por ejemplo aquí, la VL tiene la misma parte positiva que negativa. Es decir, prácticamente el trocito positivo es igual que el negativo. Porque vamos a mirar en este ejemplo, por ejemplo. Esto es lo que yo llamo derivación positiva. De 1 positiva, de 2 positiva, de 3 positiva, AVR negativa, porque el voltaje va hacia abajo, el complejo QRS. Y en AVL es isodifásica, porque la parte positiva es igual a la parte negativa. AVF también sería positiva. Bueno, pues el método de la isodifásica, que os lo voy a explicar con este ejemplo que estoy marcando aquí, sería, a ver, en esta derivación, en este electro, ¿cuál es la isodifásica? ¿Cuál tiene la parte positiva igual que la negativa? En D1, positiva, más o menos igual que la parte negativa. Bueno, pues el eje eléctrico sería
perpendicular a D1. En el triángulo de Einthoven, D1 se establecía entre el brazo izquierdo y el brazo derecho, con lo cual la perpendicular sería a VF. Es decir, que el eje estaría o a más 90 o a menos 90. ¿Qué hacemos ahora? Facilísimo, mirar a VF. Como en AVF es positiva, pues estaría a más 90. Y este es el conocido método de la isodifásica que se precisa que una de las derivaciones sea isodifásica, claro, y luego te facilita mucho las cosas porque está sobre la perpendicular de esa isodifásica. Tenéis en estos distintos ejemplos con distintas isodifásicas. Entonces, bueno, pues si tenéis tiempo y los vais mirando uno a uno, pues te lo pone aquí, porque te pone aquí la derivación, aquí la isodifásica es en 3, que a veces, mirad, 3, bueno, que casi no se ve, se tiene que ver bien, ¿vale? Se tiene que ver la isodifásica claramente. Y si no hay isodifásica, pues lo que os he dicho antes de ese método, que lo vamos a ver aquí, de ver solo las dos derivaciones. Que en uno es positivo, lo tendríamos situado en esta mitad izquierda. El eje puede estar a lo largo de todo esto. Miramos en AVF. Que en AVF es negativo, pues entonces está entre 0 y menos 90. Que en AVF sería predominantemente positivo, el eje sería normal, entre 0 y más 90. Aquilatar ya más es mirar el resto de las derivaciones. Aquí pone un ejemplo para que si queréis lo podáis hacer. Bueno, el eje eléctrico es una de las cosas que resultan como más complejas de explicar por mí, por cualquier persona, pero luego cuando se capta, o sea, cuando lo está recibiendo esa explicación, una vez que lo captas, pues no se te vuelve a olvidar. Yo me acuerdo, o sea, esto es una anécdota mía, que yo acabé medicina, yo decidí hacer cardiología, pero decidí, bueno, pues para hacer una especialidad y yo en medicina no había hecho casi prácticas y yo me pasé todo el verano antes de empezar llorando porque yo no veía el eje eléctrico. No veía el eje eléctrico por más que me lo explicara, por más que yo empezaba a hacer algunas prácticas después de haber estudiado la carrera. Y la verdad es que luego, una vez que lo ves, es que tú ves así el electro y ya sabes dónde está el eje. Y es más difícil explicarlo ahora mismo para mí que verlo. ¿De acuerdo? O sea que el eje se os puede atravesar, pero una vez que lo pilléis, nada, pan comido, os lo aseguro. Bueno, esto es un electro que os he puesto aquí, que sería un electro, para que vierais el eje. Yo diría que simplemente para que veáis si el eje es normal o no. O sea, pues lo que os he dicho antes. Si aquí en uno es positivo y en AVF es positivo, el eje está situado entre 0 y 90 grados. Y aquí tendría un poquito, jugaría también en 3, que sería isodifásica, ¿vale? Entonces sería, pues, bueno, lo podría determinar ya más diciendo la perpendicular a 3, que la derivación 3 se establece entre la pierna izquierda y el brazo izquierdo. Entonces la perpendicular a eso, a esa derivación, pues estaría situada pues en AVL, o sea, como si dijéramos a 30, o sea que el eje estaría por ahí, pero sigue siendo normal. Este es un claro ejemplo de un electro normal, con un eje normal, quiero decir, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación de ver el eje, o sea, ya hemos mirado regulares, si es sinusal, la frecuencia cardíaca, el eje, pues ya se pasa a analizar onda por onda e intervalo por intervalo. Entonces, bueno, vamos a explicarlo así un poquito sencillo también y de una forma rápida, que tenemos en este electro, pues tenemos la onda P, seguida de su complejo QRS. Como hemos visto que los complejos QRS son equidistantes, pues podemos decir que este ritmo es un ritmo regular
Y como delante de cada complejo QRS hay una P, pues es un ritmo sinusal. Esta onda P es esta onda chiquitita que aparece delante de los complejos QRS y que también tiene que tener una serie de medidas, que suele ser, pues eso, de menor de 0,10, que serían 2 cuadritos y medio de ancho y también de alto, de 2,5 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, por definición, la onda P suele ser positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR, que suele ser que es negativa, y en V1, que a veces pues, es isodifásica con una parte positiva y otra negativa. Luego, el intervalo PR es, como os he dicho, se coge desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Y lo normal es que mida entre 0,12 y 0,20 segundos. Es decir, 0,20 segundos corresponderían a 5 milímetros chiquititos, a un cuadrito grande. Por encima de eso es lo que llamamos el bloqueo AV de primer grado, alargamiento del intervalo PR. Y por debajo de 0,12, cuando esta P está justo como muy metida, muy pegando al complejo QRS, es lo que se llamaría el PR corto, que el PR corto tradicionalmente da lugar, bueno, es un Wolf, digamos, es una forma de Wolf y daría lugar a arritmias. A continuación, lo que os he dicho, una vez visto la onda P, tenemos que ir mirando cómo son el complejo QRS en las distintas derivaciones. A ver, todo el mundo le suena, dice, pero ¿y eso de la Q no era lo de la Q de infarto? Pues sí, una onda Q profunda delante del QR, o sea, como inicio del QRS, es una onda Q que puede ser patológica, porque no todas las ondas Q que veamos son patológicas, ¿de acuerdo? Entonces, en este, por ejemplo, complejo, esta primera onda que es negativa ya sería una onda Q, pero si es una onda Q muy estrechita y muy poco profunda, pues no sería una Q de infarto, ¿vale? O sea que no todas las ondas Q son patológicas. Por ejemplo, en este otro, este complejo que hay aquí es el típico que se ve en la derivación V1, en la precordial V1, que empieza con una onda R y luego hay una S profunda. Este otro, esto es como ir leyendo. O sea, la primera onda, si es negativa, sería Q. Detrás de una Q siempre va una R y la siguiente onda sería una S. Pero si no hay Q, como en este caso, la primera positiva es R y la siguiente es S. Aquí es poco profunda y aquí es muy profunda. Y aquí, por ejemplo, esto sería también una pequeña onda R, una onda S y otra segunda onda, que esto es patológico, que es la R', que es en el bloqueo de rama derecha. ¿Vale? Pero el complejo QRS pues es irse poniendo delante de cada complejo, sabiendo cómo son y viendo, describiéndolo. Esto no lo describimos en el electro, simplemente que nosotros miramos todos los complejos QRS de todas las derivaciones, tanto de los miembros como de las precordiales. Y dependiendo de las morfologías, pues ya sabemos si puede haber signos de un infarto por una onda que profunda o signos de bloqueos de rama, viendo ese complejo QRS. Vale. Entonces, bueno, en estas diapositivas, que ya me parece a mí que son bastante profundas para vosotros, pero las he dejado es porque en las derivaciones precordiales, en las derivaciones que se ponen en el precordio, estas que decimos de V1 a V6, los complejos QRS tienen una morfología característica e igual en todo el mundo, en casi todas las personas, en caso de normalidad, ¿vale?
O sea que es fácil el electro porque los complejos QRS tienen una determinada morfología y cuando se salen de esa morfología es cuando ya vamos viendo variantes anormales, ¿vale? Entonces, si esto es V1, que hemos dicho que V1, acordaros que la hemos puesto en el cuarto espacio intercostal a nivel de la línea external derecha y V2 pues la ponemos al otro, vamos, en la línea external izquierda y ya vamos V3, V4, V5, V6 hasta hacia la sila, pues en esas derivaciones precordiales los complejos QRS van adquiriendo esta morfología, ¿de acuerdo? Y esta morfología que adquieren, que no la voy a explicar, se explica por un sistema de vectores de la despolarización ventricular. Pero bueno, lo que tiene que quedar así para vosotros un poco claro es que las morfologías del QRS en las derivaciones precordiales siguen los cardiólogos o cualquier médico, el cardiólogo os estoy hablando, primero pues yo corrijo los electros preoperatorios o tal, pero vamos, cualquier médico de atención primaria que ve electros, pues cuando ve alteraciones de esta morfología es cuando ya tiene que él empezar a ver patologías. Bueno, hay un concepto que se llama transición normal y es que en estas derivaciones de V4 o V5 pues aparece sin haber una Q, una mini Q que llamo yo que es normal. Entonces esto se efectúa entre V3 y V4 y esto sería la transición normal. Y no os voy a explicar más cosas de estas de la transición, ¿vale? O sea que la transición normal, ese paso a esa pequeña onda Q, es entre V3 y V4. Y ya pasamos a lo que sería la onda T. Vemos la onda T, que ya es el final después del QRS, aparece la onda T, ¿de acuerdo? Esta onda T, aquí es, bueno, pues nosotros también sabemos cuándo es positiva, que normalmente es positiva en casi todas las derivaciones, que a veces en D3 puede ser positiva, pero si es negativa no pasa nada, que cuando nos mandan algunos pacientes a la consulta es porque las ondas T son negativas, pero en más de dos derivaciones, que porque haya una onda T negativa en una derivación no pasa nada, ¿vale? Y luego el segmento ST, pues es el que hemos llamado el famoso segmento que tiene que estar isoeléctrico, o sea, siguiendo la misma línea que la raya isoeléctrica entre el final de T, vamos, la línea isoeléctrica y que cuando se eleva, este segmento ST, que estaría aquí, o cuando desciende, es cuando llamamos los síndromes coronarios agudos con elevación del ST y sin elevación del ST. Y lo del QT que sigue también una fórmula que también en los electros aparece ya por definición el QT corregido que se llama, cuando pasa de 0, lo que serían 440 segundos o 440 milisegundos, es alargado, pues igual, aquí lo pone muy bonito, se mide desde el inicio del QRS hasta el final de la onda T, y cuando está alargado, el síndrome de QT largo da lugar a arritmias malignas y son causas de muerte súbita en personas que aparentemente no, sino que tienen un corazón sano. Son muertes arrítmicas, ¿vale? Porque da lugar a arritmias ventriculares. Y bueno, este sería un electro, por ejemplo, que os ponga, este es un electro, pues para decir, a ver, ¿cómo diríamos nosotros en este electro? ¿Cómo lo leeríamos? Pues lo que hemos empezado y repetido. Primero, si los complejos son rítmicos, es decir, me parece que sí, veo que prácticamente, aunque solo sea ojo, la distancia entre los dos QRS son normales. Son iguales. Bien, se preceden de una onda P, con lo cual puedo estar casi segura, 99%, que es un ritmo sinusal, ¿de acuerdo? Después pasaría a mirar, bueno, a ver cuánto de separación hay entre dos RRs. Pues hay 1, 2 y 3 cuadritos grandes, con lo cual 300 entre 3 estaríamos hablando de un paciente que está a 100 latidos por minuto. 300 entre 3, 100 latidos por minuto.
Luego pasamos a analizar pues el eje. En 1 es positivo, en AVF es positivo, es un eje normal. Estaría situado entre 0 y 90 grados. Y a continuación, pues las ondas P son todas positivas en todas las derivaciones. Aquí no son, en AVR, porque no tienen, son negativas, entonces es una onda P normal. El QRS es estrechito, porque una cosa importante, perdonadme porque no lo he dicho, esto es la base de los bloqueos de rama. Todo el QRS, desde el inicio del QRS hasta que acaba, no puede superar los 3 cuadritos chiquititos, o sea, los 3 cuadritos milimétricos, los 0,12 segundos, es decir, 0,04 por 3. ¿Qué quiero decir con ello? Quiero decir que la despolarización de los 2 ventrículos es muy rápida y a la vez. Y aquí está comprendida en este QRS la despolarización de los 2 ventrículos. Entonces es rapidísima, menos de 0,12 segundos. Cuando este QRS se ensancha, estaríamos hablando de los bloqueos de rama, porque una de las ramas de la DGIS se puede estar bloqueada y entonces tarda más un ventrículo que otro, ¿vale? O sea que QRS normales estrechitos. Ahora si hacéis todos un electro, como esta mañana que una enfermera me ha dicho, mira que vengo de salud laboral y me han hecho este electro. Bueno, es así a grosso modo dice, es normal, lo veo normal, efectivamente. QRS es que los veáis estrechitos. Luego ya las morfologías, podéis saberlas o no, pero es como este electro. Es que prácticamente los electros normales se corresponderían a estos electros, los precordiales. ¿Alguien me puede decir, Ana, y esa Q chiquitina que vemos aquí, estas Qs no son patológicas, son muy estrechas, menos de 0,04, menos de 1 milímetro y poco profundas, ¿vale? Este es un electro normal. Luego, el segmento, el intervalo P, como hemos dicho, PR, el intervalo PR, que no supere los 5 cuadritos, PR normal en este caso, y luego, bueno, el ST, este señor nos está infartando, es un señor que viene tan feliz a hacerse un electro a la consulta, no tiene elevación del ST ni descenso del ST, y luego el intervalo QT, que como sigue una regla, la tendríamos que hacer, te suele aparecer y lo miramos, ese valor, ¿vale? El QT corregido. Y esto sería la interpretación del electro. Bueno, vamos a solo hacer 2 minutillos de cosas variantes de la normalidad y hemos acabado. Mirad, hay una arritmia frecuente, o sea, cuando vemos este electro, dices, anda, pues entre este R y este R no es la misma distancia que entre estos dos. Anda, caramba, que aquí está todavía más larga la distancia. Si tuviéramos una tira más larga, luego veríamos que vuelve a aparecer esta misma cadencia. Y delante del QRS hay una onda P. Esta es la famosa arritmia sinusal, es decir, que con la respiración, con la inspiración aumenta la frecuencia cardíaca y con la expiración disminuye la frecuencia cardíaca. Esto es muy marcado en niños y esto es una variante de la normalidad. Es la arritmia sinusal. Con lo cual esto tiene un truqui. Es decir, que cuando antes os he dicho que en el ritmo sinusal los RR equidistan unos de otro, bueno, pues hay algo normal, que es la respiración, que los hace ir diferentes, pero con una cadencia, porque se repetiría luego y se vería que va acoplado a la respiración, ¿de acuerdo? Y luego que vemos que hay una onda P delante de cada QRS. Esto lo voy a dejar un poco así para que se grabe, pero quiere decir que los ejes suelen estar entre 0 y 90 grados, pero que a veces hay desviaciones del eje a la derecha o bien a la izquierda que son normales. Pero la mayoría de los ejes normales están entre 0 y 90 grados, ¿de acuerdo? Cuando ya se va a la derecha o se va a la izquierda hay que anotarlo. Y bueno, y esto que es muy bonito, y este va a ser el último electro que os pongo, va a ser el del bloqueo AV de primer grado, que es lo que hemos dicho, porque es que es tan bonito y tan llamativo, que es lo que hemos dicho del intervalo PR. Desde el inicio de la onda P
hasta el inicio del QRS no pueden pasar más de 5 cuadritos. Y sin embargo aquí 5 cuadritos chiquititos. Veríamos estos 5 y por lo menos 3 o 4 más. De aquí, este es un PR muy largo. Concretamente os lo pongo aquí porque, claro, esto, como en la mayoría de los sectores os digo, os aparecen las medidas, pues el PR no debe superar los 200 milisegundos y este es 355. En principio, no tiene por qué dar sintomatología, ¿vale? A veces si es un paciente anciano se acompaña a otros grados de bloqueo y puede dar sintomatología. Pero el bloqueo AV de primer grado, que puede aparecer incluso en chicos jóvenes y deportistas, pues tampoco es importante. Y bueno, pues con estos pequeños electros variantes de la normalidad, pues ya dejamos esta clase. Me gustaría que cuando la veáis, si tenéis alguna duda o si queréis mandarme algún electro que queráis que estudiemos o alguna cosa, pues me lo hagáis llegar a través de los mensajes, ¿vale? Y nada más, nos vemos en la siguiente charla. Hasta la siguiente. Muchas gracias, Ana. Bueno. ¡Ay, Dios mío! Necesito como agua, hablo un montón. Mis hijos me dicen que no me callo ni bajo las piedras. Oye, ¿qué tal tus niños? Bien, ya se han calmado un poco. Ah, ¿cuánto tiempo tienen? Son pequeñitos, ¿no? ¿O No, alguno bueno, un poquito más no, grande? entre 10 y 15. Ahí están. Ah, pero bueno, da igual. Los míos están entre 15 y la mayor que es 21 y los tres estos de 15, 17 y 18 cuando se